Estimados hermanos, tengan todos ustedes un muy buen día. Es para mí un gran gusto poder el día de hoy compartirles una nueva lección, la séptima, para ser más específicos, de esta serie acerca de qué es la Iglesia de Cristo a la luz de la palabra de nuestro Señor. Hace un par de semanas comenzamos a hablar sobre el comienzo de la Iglesia del Señor. Y hoy, en nuestra segunda lección acerca de este mismo tema, podremos observar por qué aquel Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, es tan importante o trascendental, no solo desde el punto de vista espiritual o cristiano, pero sin temor a exagerar desde el contexto histórico y humano. Así entonces, por favor, acomódese y abramos nuestras Biblias, nuestras mentes y nuestros corazones para la lección del día de hoy. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida al estudio titulado El comienzo de la Iglesia de Cristo. Con mucha seguridad, el Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2 es uno de los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. Y es que decimos esto, o así lo creo, porque a través del estudio de la palabra del Señor, podremos observar varias y poderosas razones como para confirmar con toda certeza la afirmación que decimos. Mis queridos hermanos, en esta lección quiero enfocarme en presentar algunas razones fundamentales, algunas razones básicas y, para ser más claro, 3 de estas razones por las cuales pienso que el Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es un suceso sumamente excepcional y trascendente. Hablemos en primer lugar de las razones de su importancia desde el punto de vista del reloj divino. Permítanme explicar esto que estoy diciendo. El Pentecostés de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es sumamente importante porque durante esa fecha se cumplieron muchas, no algunas, pero muchas de aquellas grandes profecías que habían sido anunciadas, tanto por los profetas como por Juan el Bautista e incluso por nuestro propio Señor Jesucristo. Permítanme mostrar solamente algunas de estas profecías que llegaron a cumplirse durante la celebración del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El profeta Joel, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 2 y entre los versículos 28 al 29, escribió las siguientes palabras. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía que podemos hallar en el libro de Joel, sin duda alguna, se cumple precisamente durante la celebración del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y es tan cierta esta afirmación que el mismo apóstol Pedro, en ese capítulo tan específico, en ese capítulo tan particular, cuando quiso explicar
lo que verdaderamente estaba sucediendo, a quienes ya se estaban burlando y estaban diciendo que la razón por la cual los apóstoles estaban hablando en otras lenguas era simplemente la borrachera o la embriaguez de ellos mismos, citó esta profecía. Así entonces, lo que vemos en el libro de Joel, en el capítulo 2 y entre los versos 28 al 29, es el cumplimiento de lo que más adelante, o de lo que siglos después, llegaría a cumplirse, llegaría a ser cierto y muy tangible en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, durante la fiesta judía del Pentecostés. Pero hablemos de otro profeta. Hablemos específicamente de Isaías. Isaías, mis queridos hermanos y amigos oyentes, habló 8 siglos antes de la venida de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del cumplimiento, o de más bien, de aquel Pentecostés que vemos registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y allá en Isaías capítulo 2 y entre los versículos 1 al 3, el profeta inspirado por el Espíritu Santo manifestó las siguientes palabras a su pueblo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta profecía que observamos en Isaías capítulo 2, en los primeros versículos de dicho capítulo, se cumple con toda exactitud, con enorme especificidad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo número 2. Es sumamente interesante poder observar que cada cosa que se registró en el Antiguo Testamento dentro de la profecía que observamos en Isaías 2 tiene su cabal cumplimiento en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Así entonces, podemos observar que existen varias profecías de no poca importancia que tienen su cumplimiento en aquel Pentecostés tan particular. Y esa es una de las razones por las cuales pienso que aquel día es sumamente trascendental para nosotros como pueblo de Dios, pero también para la humanidad entera. Ahora bien, si hablamos de otras profecías que no son tan antiguas, que no tienen tanto tiempo, que no fueron expresadas con tanta anticipación, pues también eso mismo nos confirma la importancia de aquel Pentecostés. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 11, hablando en su contexto de Juan el Bautista, este manifestaba las siguientes palabras: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista hablaba primeramente acerca de la importancia del arrepentimiento en el contexto espiritual. En segundo lugar, hablaba de la persona de Jesucristo y de su ministerio tan especial, muy superior incluso al suyo mismo. Pero además, nos dice Juan que en tercer lugar, Cristo, entre las muchas cosas que haría, sería bautizar en el Espíritu Santo.
Y esto sucede también en Mateo capítulo 3, versículo 11. De hecho, si observamos una de las muchas enseñanzas o de las varias profecías que nuestro Señor Jesucristo manifestó, esta que hallamos en Lucas 24:49 es consecuencia precisamente de lo que también anunciaba Juan en su momento. Allí leemos: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo también tiene su cumplimiento cabal en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. La llenura del Espíritu, o como lo diría en Mateo capítulo 3, el bautismo en el Espíritu Santo por parte del Señor, fue precisamente lo que hizo que los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, pudieran hacer precisamente aquello que hicieron. Así entonces, mis hermanos y amigos oyentes, vemos a través del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, de los profetas de Dios, varias profecías que tienen su cumplimiento en aquel Pentecostés. Por causa del tiempo, por supuesto, no he podido presentarles todas ellas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que son varias, por no decir muchas, las profecías que hayan pleno cumplimiento en aquel Pentecostés particular. Así entonces, y como lo dijimos en la introducción de esta lección, desde el punto de vista del reloj profético divino, este Pentecostés fue sumamente importante porque en él se cumplieron un sinnúmero de profecías que hacen de dicho día uno sumamente trascendente. Pero en segundo lugar, y como consecuencia de esto mismo, aquel Pentecostés fue sumamente importante porque durante el mismo, la predicación por parte de los apóstoles pudo darse primeramente con toda libertad, en segundo lugar, con enorme argumentación o con fuerte argumentación, con sólida argumentación, y en tercer lugar, con resultados no antes vistos. Es interesante cuando analizamos de qué predicaron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Allí mismo, en los versículos 22 al 24, se nos habla precisamente del tema central de la enseñanza de los apóstoles aquel día. Hechos 2, 22 al 24 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tres aspectos fundamentales me llaman la atención en estos versículos. Como ya lo dijimos hace un momento solamente, el tema central de la predicación apostólica de aquel Pentecostés fue nuestro Señor Jesucristo, sus obras, su muerte, su resurrección. Pero en segundo lugar, me llama también mucho la atención que los apóstoles,
que hasta hace apenas unos días se hallaban escondidos, se hallaban ocultos por temor precisamente al Sanedrín, al liderazgo, a los judíos, con valor, con firmeza, con decisión, comiencen a predicar acerca de Jesús. Así entonces, es sumamente importante que podamos observar a través de ellos no solamente el tema que debemos predicar, sino la forma como debemos predicarlo. Y finalmente, me llama la atención que los apóstoles prediquen de Jesús y exalten su resurrección. Por supuesto, no me voy a centrar en este tema, pero lo que sí quiero decirles a todos ustedes, mis oyentes, es que sin lugar a dudas, aquel Pentecostés fue sumamente importante, primero por aquello que se predicó, segundo por el valor, por la osadía, por la forma como se predicó, y tercero, sin duda alguna, por los resultados que podemos nosotros llegar a observar después de aquella enseñanza. Allí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se nos dice que como 3,000 varones fueron bautizados. Como 3,000 almas fueron bautizadas. Este Pentecostés, por lo tanto, marca el comienzo de una nueva era espiritual. La era cristiana, la era de la gracia, la era de la iglesia. Y finalmente, para terminar nuestra lección, como consecuencia de los 2 puntos que hemos visto anteriormente, aquel Pentecostés marca precisamente el inicio de esa nueva era a partir del recoger esos primeros frutos que Dios mismo había sembrado durante su ministerio. En Hechos 2:47, el versículo termina Lucas diciendo: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 3 cosas también llaman mi atención en relación con ese versículo en particular. 1, que Cristo es quien añade a su iglesia. En otra oportunidad podremos seguramente analizar cómo el Señor nos añade a su iglesia. Y bueno, para adelantarme un poco a ello, a través de la predicación del Evangelio. Pero en segundo lugar, llama mucho mi atención porque Cristo añade a su iglesia. Esa es la herramienta espiritual por medio de la cual Cristo nos salva. Recordemos que apenas unos días antes, el mismo Señor Jesucristo había prometido a su apóstol, Pedro, para ser más específicos, que en su momento edificaría la iglesia. En Marcos capítulo 9, el Señor dijo a su auditorio: hay muchos en medio de mí, hay muchos de vosotros que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino venido con poder. Y es allí en Hechos de los Apóstoles cuando todo sucede, cuando se añaden a la iglesia las primeras almas. Y finalmente, llama la atención, al menos desde mi punto de vista tan particular, la razón por la cual el Señor Jesucristo nos añade a su iglesia, para que podamos ser salvos. Vemos entonces que aquel día fue sumamente importante, sumamente especial, porque en él, si hay algo que se pueda resaltar, es que finalmente la salvación que Dios había prometido a su pueblo había llegado a ser concreta,
Había llegado a ser tangible, ya no era más una promesa, pero era toda una realidad en medio de los hombres, por supuesto, en medio de aquellos que amaban y que aman la verdad. Así entonces, mis hermanos y oyentes, el día del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2 marca el comienzo de una era espiritual no solamente nueva, pero mucho mejor, más gloriosa, con mejor esperanza. Uno, porque como lo vimos en nuestro primer punto, muchas de las profecías del Antiguo Testamento apuntaban allí. Y su cumplimiento sucede en ese Pentecostés. Pero además, porque durante aquel día se predica por parte de los apóstoles el Evangelio de tal forma que los resultados son evidentes. Y finalmente, porque incluso en nuestros días, 21 siglos después de aquel Pentecostés tan maravilloso, tan glorioso, tan especial, sigue Dios recogiendo de los frutos del trabajo de nuestro Señor Jesucristo en todos aquellos que tienen hambre y sed de su justicia, en todos aquellos que con buen corazón se proponen a escuchar con atención el Evangelio como lo hizo Lidia en su momento, en todos aquellos que tienen un corazón dispuesto, como el mismo Señor nos lo enseñaba en Lucas 8 a través de la parábola del sembrador. ¡Qué día tan especial! ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué día tan trascendental! Allá en el cielo, pero también aquí en la tierra. No tengo duda entonces de que aquel Pentecostés, celebrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, sea uno de esos momentos exclusivos, destacados, trascendentales, no solo desde el punto de vista espiritual, sino incluso para el contexto histórico del ser humano. Habiendo observado esto, y habiendo también ignorado otras razones que pudieran confirmarlo, no tengo duda alguna sobre la trascendencia, la importancia, la exclusividad de aquel Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 como uno de esos días que marcan para siempre nuestra historia como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, pero la historia humana, por todo lo que involucra, por todo lo que envuelve. De esa manera, mis hermanos, terminamos esta lección. Espero haber sido lo suficientemente claro como para que ustedes puedan ser edificados. Espero que también este mensaje haya sido lo suficientemente bíblico como para que usted pueda edificarse desde el punto de vista espiritual. Y no me queda más que agradecerles por su amable atención. Dios les bendiga grandemente y los espero en la próxima lección, donde seguiremos considerando a la luz de la palabra de nuestro Señor cómo inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.